Buenas tardes, mi nombre es Felipe Cisterna, soy psicólogo y me enfoco en la terapia cognitiva. Desde esta perspectiva, hay una terapia de esquemas que se trabaja con personas que tienen una alta complejidad en el área. Dentro de estos esquemas son formas que se arraigan de nuestro núcleo familiar, de la forma en que nos desarrollamos con otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder controlar de alguna manera o poder visualizar cuáles son estos esquemas que están dando vuelta en nosotros y que de alguna manera nos dificultan la vida o nos generan una creencia irracional en este sentido que no va de acorde a lo que queremos o esperamos de nosotros? En el fondo nos van limitando de alguna manera para desarrollarnos de otra forma en la que queremos. Entonces, estos patrones tienden a ser dominantes, están como un marco de referencia en los cuales nosotros nos movemos y no los cambiamos o no los modificamos porque nos sentimos cómodos dentro de ellos. Entonces, implica un cierto trabajo en donde podamos encontrar cuáles son los sentimientos que están de fondo y cuáles son los tipos de afrontamiento que estamos llevando constantemente en la vida y de acuerdo a cada situación. Y dentro de esos encontramos tres formas en que nosotros afrontamos las situaciones. Una de estas formas tiene que ver con la sobrecompensación. Y en la sobrecompensación encontramos a la persona que ha sido agredida de alguna manera o ha recibido una educación muy desde el castigo. Entonces esta persona tiende mucho a sobrecompensar las situaciones. Entonces necesita ir a la lucha, es muy eh, difícil consigo mismo, se pone muchas reglas, eh, se complejiza mucho para sí mismo. Eh, Dentro de este sujeto tenemos que ver que quizá hay mucha ira que no se ha desarrollado. Hay mucha contención que necesita llevarse. Y dentro de esta área podemos encontrar que hay ciertos mecanismos que se pueden visualizar. Uh-huh. y, y ciertas creencias que se levantan también. Otro tipo de afrontamiento tiene que ver con la persona que es evitativa, que no afronta las situaciones. Está muy relacionado con las formas de apego, en donde la persona se retira, no afronta las problemáticas, prefiere relaciones más bien frías. Y dentro de esto le complejiza mucho tener que sobrellevar problemas, huye. Uh-huh. Así que dentro de esta área igual encontramos ciertos problemas que son fundamentales, que vamos a ir viéndolos más adelante, como el tema de tener relaciones con otras personas que de alguna manera le privan su sentir. Entonces quizás nunca se han sentido amados realmente. Entonces ahí entra una parte de las creencias irracionales.
cómo estas personas ya no son, ya no son o no sienten ser queridas en el fondo. Entonces buscan a alguien que no es tan sano tampoco en sus relaciones. Otro tipo de afrontamiento está el que se rinde. Esta persona que ya no quiere luchar, que en el fondo se entrega a un otro y depende de él. Y aquí es donde entran ese tipo de creencias irracionales en las cuales, ya como estábamos contando, el tema de la dependencia emocional es una de esas eh, faltas que tiene la persona, y la subyugación, es decir, busca a alguien que sea como paternal o que sea maternal en el fondo, una estructura asimétrica, se deja estar en un otro, se olvida de sí mismo. Esos son como los patrones que se van perpetuando en la persona. Se exhibe muy vulnerable también. Entonces es otra de las áreas que se trabajan desde la terapia de esquemas. Que nosotros vayamos encontrando cuáles son esos patrones, ya sea en estas tres formas de afrontamiento. Y, y me faltó en el que sobrecompensa. Hay mucho ego también. Mucho ego, hay una excesiva visión de su expectativa. Entonces también ahí está el tema de la frustración de poder cumplir o no poder cumplir con lo que esa persona tiene o siente, espera. Eh, Eso por una parte. Hay otra área en donde nosotros podemos trabajar esto, sobre todo en la consulta, cuando las personas vienen y nos piden alguna forma en resolver este tipo de esquemas o patrones disfuncionales que no generan a un adulto sano, sino que son formas que se van repitiendo, que están enraizadas en la persona, y para poder cambiarlas de alguna forma, cuando existe, supongamos, en la persona que sobrecompensa mucho, y podemos desarrollar una técnica que se conoce en la terapia como la silla vacía. Entonces la silla vacía, la persona es capaz de afrontar a un otro que no está, a un otro que es imaginario, las dificultades, la ira, este castigo por la cual recibió, afrontar todas esas dificultades que se le son muy difíciles de comunicar a un otro. Para eso sirve el tema de la silla vacía. Así la persona puede experimentar y ver cuál es su estilo de afrontamiento, cómo está afrontando la situación. Eso es súper primordial. Por otra parte, también tenemos la imaginerías como técnica para poder desarrollar quizás esto en el área de escribir cartas. Las cartas no se quedan en la persona, no se envían tampoco, pero se escriben con esa necesidad de expresarle a un otro qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo. Esas son formas de tratar las sensaciones y también de visualizarse cuál, qué es esto que se estaba repitiendo. Entonces ahí tenemos algo que es importante. Y también otro foco que podemos ver como técnica tiene que ver con lo conductual. Y eso significa conectarse mucho con el cuerpo, cómo esto nos afecta corporalmente, cómo nos afecta conductualmente, porque en el fondo tenemos que llevar esto a la acción. Y ahí es donde tenemos que ver cómo esto
termina bloqueando nuestras vidas y cómo podemos liberarnos de estas cargas y que en el fondo son tanto creencias irracionales, pero que tienen una implicancia en nuestro comportamiento. Entonces, ahí es importante dentro del proceso terapéutico también las relaciones que estoy formando y cómo estoy formando esas relaciones. Y ahí también podemos ver el área de la conducta, hacer evaluaciones conductuales, leer el cuerpo, entender cómo me siento, estoy relajado, estoy tenso, estos pensamientos me ponen tenso, hablar de esto me incomoda. Y esas son cosas súper importantes dentro del proceso. Y son formas de poder trabajar lo que son las terapias de esquemas, para poder ir revelando qué es lo que nos va pasando. Eso por hoy. Quería dejar esto presente, así que dejen mis seguimientos en la página, ya que estoy constantemente subiendo información. Y me despido. Chau, chau.